es uno de los problemas que también tiene que tener en cuenta Estados Unidos, porque las políticas de Trump, de alguna manera, no son políticas propias de alguien que quiere ser fuerte, sino son políticas propias de alguien que experimenta debilidad y las quiere frenar esa caída, esa debilidad. Políticas de alguien que es fuerte son las de Rusia o de China, porque ellos no levantan el tono de voz, tratan de pasar desapercibidos porque están en auge, están en ascenso. Los que gritan, los que golpean la mesa y amenazan son los que están cayéndose para tratar de evitar lo inevitable, ¿no? ¿Por qué el Reino Unido cayó? Bueno, múltiples factores. Empezó a perder capacidad productiva, empezaron a aparecer otros competidores, porque en primer lugar, dejemos claro, no hay nada que es para siempre. Es lo mismo que pasa con aquellos que creen que el dólar de Estados Unidos nunca va a caer. Todos los imperios a lo largo y ancho del mundo, en cualquier etapa histórica, tuvieron un nacimiento, un periodo de auge y un periodo de decadencia y muchas veces de fin. Esto es inevitable, es como un organismo vivo, nacen y se mueren, no hay forma de evitar eso. Y lo que sucede con el Imperio Británico es que viene dando desde hace mucho tiempo muchas señales de que la cosa no está bien, ¿no? El punto más alto lo empezamos a ver en las dos guerras mundiales, porque el Reino Unido llega como la primer potencia, la potencia hegemónica del mundo. No era Estados Unidos, muchos por ahí confunden las cosas. Era el Reino Unido. La libra era la moneda por excelencia, el Reino Unido era el país rector, era el país más productor, era el país más importador. Y el Reino Unido se metió en dos guerras mundiales para frenar adversarios, por las razones que sean, y eso le redujo su propia capacidad para mantener y administrar el imperio que tenía, ¿no? Cambió el modelo colonial a partir de eso. Y apareció el ascenso de los movimientos independentistas en las colonias y nacionalistas. Curiosamente, ¿quiénes fueron los que impulsaron esos movimientos independentistas? Hubo dos razones. El comunismo con la Unión Soviética, que empujó las políticas de independencia, y el otro actor fue Estados Unidos, porque Estados Unidos venía con otro modelo. Por eso hay que prestar atención a los modelos. Estados Unidos venía con un modelo, primero de crecimiento aislado, pero que de golpe dijo, vamos a ser jugadores globales. Hemos hablado muchas veces de esa tensión interna de Estados Unidos. Vamos a ser los jugadores globales, vamos a ser la potencia global, la potencia hegemónica, y nos vamos a quedar con las colonias británicas. ¿Cómo nos quedamos con las colonias británicas? Promovemos la independencia. Y después las capturamos nosotros con el comercio y con el poder que realmente tenemos, que es muy superior al británico. Después ganada la Segunda Guerra Mundial, bueno, esto fue lo que más o menos terminó pasando. El proceso de decolonización británico fue marcado, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido se fue descolonizando, eso es un hecho. En Asia perdió lo que era la India, que era la joya, como siempre han dicho, del Imperio Británico, que la India era lo que hoy es Bangladesh y Pakistán. En África perdió una serie de colonias, empezando por Ghana en 1957, y que fue haciendo un efecto dominó. En el Caribe y en el Pacífico perdió a Jamaica, Barbados y otra serie de... Un poco más tardío fue este proceso, porque fue como un proceso de imitación, donde iban cayendo uno a uno las fichas del dominó y el Reino Unido buscaba alternativas para que esto no suceda, pero no las conseguía. Y creo que una especial particular mención debe tener el hecho de Hong Kong, ¿no? Porque Hong Kong pasó a ser uno de los centros más importantes del Reino Unido, pero en el 97 se vio obligado a entregárselo a China después de 156 años de dominio británico. Eso fue todo un símbolo. A 100 años, con condiciones, lo que sea, China puede esperar, pero China tiene objetivos. China era la que el Reino Unido había vencido a mediados del siglo XIX en las guerras del opio. Un poco más de 100 años después, un siglo y medio después, el Reino Unido
era derrotado por la misma China. China esperó su momento y lo empezó a conseguir. Y empezó ahí un proceso de crecimiento de China. El gobierno británico hizo lo que se conoció como Operación Legacy, una operación durante los años 50, 70, donde buscaban destruir o ocultar documentos que podían comprometer su imagen con las excolonias, viendo la gravedad de esta historia, y encontraron una solución a medias. ¿Cuál es? La Commonwealth, la mancomunidad de las naciones británicas. Muchas excolonias se sumaron, seguían siendo un país poderoso. Por algo la Argentina de Milei quiere estar atrás de Estados Unidos, aunque Estados Unidos también se está entrando en un periodo de decadencia que la propaganda no está dejando demasiado bien, verse demasiado bien, ¿no? Los británicos empezaron a retirarse y entonces trataron de buscar esta idea. Como por eso nosotros decimos que tiene que hacer esto los países hispanoparlantes, Iberoamérica en general, porque tenemos la particularidad de tener en el medio un país tan grande como Brasil, que tiene que ver con promover los valores compartidos y la cooperación. Y así más o menos paliaron algunas décadas más la situación. La retirada esta británica igual tradujo muchos conflictos de poder, vacíos, donde surgían nuevas fuerzas y aparecían naciones independientes que pugnaban por distintos modelos. El resumen, el desmantelamiento del Imperio Británico fue un proceso complejo, con múltiples influencias, tanto internas como externas, pero inocultable. Hoy se conserva lo que es la Commonwealth con 56 naciones, lo cual no es poca cosa. Estamos hablando más o menos de la cuarta parte de las naciones que hay en el mundo. Pero esto está medio tensionado. Aparecen presiones de muchos países del Commonwealth para obtener compensaciones relacionadas con la esclavitud y otros problemas históricos que hubo, por el tema del sangrado económico que produjeron, lo cual está poniendo al Reino Unido en una situación complicada, porque quiere reconciliarse con sus ex colonias, pero claro, ¿cómo lo hace sin indemnizar de alguna manera lo que sucedió, dado que ellos mismos también han promovido los Estados Unidos todas estas teorías decoloniales, ¿no? Entonces todo un cóctel ideológico que no les crea un buen clima, y además se ha dado también el fenómeno de mucha desaparición de países que no quieren ser más monarquías, por lo tanto no quieren más a Carlos III, o antes era la reina Isabel II, como el eje político, como el jefe de Estado que los unía. O sea, hoy uno va a Canadá y sigue viendo en los espacios públicos la foto del rey, lo cual, bueno, evidentemente parece una cosa del pasado, de que el modelo económico cambió, y junto con el modelo económico cambió el modelo político, ¿no? La Commonwealth, para evitar perder espacios, dado que muchos países fueron yéndose precisamente por estos cambios, empezó a abrir las posibilidades de ingresar. Y hoy ni siquiera considera imposible que entren países que no hayan pertenecido al Imperio Británico, que no tengan esos valores compartidos que reclamaban. No es nada raro. Uruguay, por ejemplo, está entre los países que Francia reconoce como francófonos. Y uno dice, ¿desde cuándo Uruguay es francófono? Pero en el Día de la Francofonía Uruguay es parte, porque bueno, Francia intenta sumar con cualquier excusa. Si nosotros fuéramos más hábiles haríamos lo mismo, y además tenemos las excusas. Fíjense hasta el punto que se llegó que el propio Estados Unidos fue invitado a unirse al Commonwealth.
Carlos III los invitó, pero bueno, con la llegada de Trump esto parece una idea que no va a prosperar demasiado.